Qué alegría poder saludarle y desearle a usted un feliz sábado. Qué privilegio, ¿no es cierto, Carlos, poder saludar a cada uno de estos preciosos hermanos que estoy seguro están bien bañados, bien preparados y con la ropa del culto. Estuvimos diciendo, ¿no? Durante toda la semana nos vamos a preparar y aunque no estemos allá en la iglesia, en el templo hoy, vamos a estar listos porque este es un día especial, ¿no es cierto? En efecto, pastor, feliz sábado a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de Nuevo Tiempo Honduras. Qué alegría saber que están ahí. Sabe, los templos están cerrados en efecto, pastor, pero la iglesia está más pujante, más ferviente, está más deseosa de entrar en contacto con el Todopoderoso. De manera, mis amigos y mis hermanos, que bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática de este sábado con un capítulo genial, un capítulo fantástico. Y mire cómo son las cosas. El Señor ha permitido que en esta semana en el que nuestro país ha estado bajo toque de queda, hemos tenido tiempo suficiente para poder estudiar a profundidad las profecías y, más importante aún, hemos tenido tiempo para entender y comprender los tiempos en los que estamos viviendo. De manera que estamos contentos, estamos alegres, felices de tenerlos ahí y siga con nosotros este estudio para que aprendamos de la palabra de Dios esta mañana. Sin duda alguna, Carlos, es un privilegio poder compartir con ustedes y como tú decías, en verdad Dios está en cada uno de nuestros hogares. Porque la presencia de Jehová es en todo lugar. Y si nosotros le invocamos y le invitamos, Él seguramente está allí. Vamos a invitarle en este momento, querida familia, que inclinemos todos nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración para comenzar con el resumen de la lección para esta semana. Amante Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de compartir tu palabra. Te damos gracias a Dios porque a lo largo y ancho de nuestro país, muchas familias y muchas personas, muchos hermanos, están congregados en este culto virtual, disfrutando, Dios, también del mismo. Te pedimos, oh Dios, tu bendición para ellos, como también tu compañía en este instante para nosotros, y que este tema precioso que hemos estudiado durante toda esta semana, podamos enriquecerlo con las ideas que tú has de dar. Padre, acompáñanos, invitamos a tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, tu buen Hijo, oramos. Amén. Amén. ¿Cuál es el título de la lección de Escuela Sabática para esta semana, querido Carlos? Pastor, esta semana tenemos una lección muy sugerente. La mayoría nos hemos quedado con capítulo 11, ¿no? Pero la lección tiene un título y es Del norte y el sur a la tierra hermosa. Es una lección realmente fantástica, maravillosa. Y pastor, el versículo para esta semana es Daniel 11:35. Un versículo que sugiere muchas cosas, que nos da a entender muchas cosas. Y sabe que la primera vez que yo leí Daniel 11 quedé un poquito, no confundido, sino con muchas preguntas. Sin embargo, el estudio de esta semana y de todo este trimestre me ha permitido entender y comprender el mensaje que Dios tiene para su pueblo, y ahí vamos a comenzar esta mañana entonces. Es precioso saber cómo Dios gobierna con amor y rige cada pacto o cada paso de la historia de este mundo. Y si es algo que tenemos que tener presentes, queridos hermanos, es que el amor de Dios está con nosotros a lo largo de los siglos. Este capítulo 11, que fue el capítulo que estuvimos estudiando en la lección de Escuela Sabática de esta semana, justamente nos recuerda ese punto. Desde antes, es decir, la historia, el pasado, hasta el futuro, es decir, lo que falta por delante, Dios obra con amor y mantiene el poder a lo largo de las situaciones que suceden en este mundo. Daniel capítulo 11 es un capítulo muy interesante. Este capítulo, por cierto, podríamos decirlo que es un resumen, ¿no es cierto?, de lo que aconteció con los reinos en la antigüedad. Y también nos anticipa lo que viene y que estamos empezando a vivir, por cierto, desde ya, y que sucederá un poco más adelante. Es interesante ver cómo se suceden cada uno de los eventos históricos y cómo Dios se encarga, porque Dios es el que rige y maneja la historia, de que cada cosa esté en su lugar. Así es, pastor. Y en esta mañana, y ahí en la gráfica, en la imagen que tenemos, podemos ver un pequeño resumen en donde todos estos reinos que el ángel le revela a Daniel en estas profecías, porque la inquietud de Daniel era cuándo terminaban estos 70 años.
Y Daniel incluso llegó a confundirse y pensar, no puede ser que nuestro periodo de esclavitud dure más de 2300 años. Sin embargo, el ángel vino en el capítulo 7, en el capítulo 8 y luego en el capítulo 11 a explicarle a Daniel exactamente lo que iba a suceder. Y esto es lo maravilloso, mis hermanos. El capítulo 11 de Daniel está muy relacionado, está muy vinculado con el capítulo 8 de Daniel. En los primeros versículos podemos ver claramente cómo el ángel le revela a Daniel, en Daniel 11, del 1 al 4, la existencia de cuáles eran los reyes que iban a existir después del rey Ciro, ¿no es cierto? El rey Cambises, el falso Esmerdis. Falso era porque se cree que este rey estaba usurpando el poder de otros que tenían mayor legitimidad al trono de Persia en ese momento. Y luego viene el otro rey, el rey Darío, que fue uno de los que primero intentó conquistar el reino de los griegos. Y luego viene el rey Jerjes, este famoso rey que también está en la Biblia registrado como Asuero. Pues bien, sorprende cómo la Biblia es tan precisa al describir, por ejemplo, la enorme riqueza del rey Jerjes. Según Herodoto, el famoso historiador griego, Jerjes logró reunir un ejército de más de 1 millón de hombres para poder conquistar Grecia. Y llegó hasta las puertas de Atenas y la arrasó. Sin embargo, no logró derrotar al imperio de los griegos. Y aquí es donde empezamos a ver cómo el reino de Grecia empieza a fortalecerse y el reino de Persia, después de esa gran derrota que sufrió Jerjes a manos de los griegos, no se volvió a recuperar el reino de los persas. Y es impresionante, pastor, cómo la historia, y mis queridos hermanos, cuando uno lee los libros de historia, descubre que la profecía se cumplió a cabalidad. Porque ante la derrota de Jerjes, el imperio de los griegos empezó a crecer más y a crecer más hasta que llegó Alejandro Magno, que también está escrito ahí en la profecía en los primeros versículos de Daniel 11, pastor. Y es maravilloso recordar esto. Y vamos a recordar también el texto para memorizar. Tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Daniel capítulo 11 y el verso 35. Si usted tiene su Biblia, también puede acompañarnos. Daniel capítulo 11 y el verso 35 dice así: también muchos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Amén. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Ya verá usted a qué nos vamos a estar refiriendo y a qué se refería también Daniel al escribir. Pastor, en el versículo 3, por ejemplo, de Daniel 11, ya se empieza a atisbar o nos empieza a dar la profecía, a darnos a conocer qué reino iba a seguir después de los persas. Mire lo que dice en versículo 3: luego se levantará un rey muy valiente, el cual ejercerá su dominio, haciendo gala de poder e implantando su voluntad. Como pueden ver, aquí ya se empieza a ver, a vislumbrar a Alejandro Magno, este gran conquistador que fue educado por Aristóteles, y que conquistó buena parte del imperio persa y logró llegar incluso hasta las riberas del río Indo, muy cerca de la India. Es decir, prácticamente conquistó todos los reinos conocidos de la época, desde Egipto hasta Etiopía, pasando por toda Asia Central, y fundó más de 100 ciudades, a las cuales la mayoría eran llamadas Alejandrías. Y como podemos ver, este reino está, la profecía lo da a conocer, lo da a entender. Y es impresionante cómo también la profecía dice que en el versículo número 4, pero en cuanto se levante su reino, se dividirá y se esparcirá por los 4 vientos del cielo. Es increíble, pastor, porque Alejandro Magno apenas empezaba a administrar aquel enorme imperio que había logrado conquistar. Cuando falleció en el año 323, tendría alrededor de 32, 33 años, y como no había un sucesor claro, y la Biblia lo revela claramente, eso impresiona, que no había un sucesor claro. Dice acá el versículo número 5, en el número 4, pero no entre sus descendientes. Dice, pero no entre sus descendientes, es decir, que este reino no iba a ser dividido entre los descendientes de Alejandro Magno, y en efecto así ocurrió. Al final, después de la lucha de los diádocos eran los herederos, los sucesores, los generales sucesores de Alejandro Magno. Ellos lograron, después de muchas luchas, quedaron los famosos 4 reinos que la Biblia menciona. Y mis hermanos, aquí yo quiero anotar algo: no tengamos temor del futuro. Así es, sin duda porque la Biblia tiene para nosotros este conocimiento no para presumirlo,
ni para acumular nombres y fechas en nuestra cabeza. Lo tiene para confirmar que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios se va a cumplir. Y esto es lo más maravilloso, pastor. Y es algo increíble, ¿sabes? Aquí llegamos ya a los 4, pero 2 de ellos llegaron a tener una importancia dentro de la historia. Estamos hablando del rey del norte y el rey del sur. Así Al es. norte, Seleuco, y al sur, Ptolomeo. Hagamos una comparación sencilla, es algo fácil. Siria y Egipto. Es aquí donde entonces ya el capítulo número 11 toma un vuelco muy interesante. Empieza a hablar casi exclusivamente de esta relación que muchas veces no fue amistosa, por cierto, entre el rey del norte y el rey del sur. De esta manera podemos entender que Dios tenía un propósito por el cual hacerlo. Dios maneja la historia, Dios maneja el curso de la historia, y cada uno de estos reyes dentro de los Seleucidas y los Ptolomeos tuvieron algo que ver con la instauración del reino o dentro del pueblo de nuestro Dios, y cómo Dios también iba a libertar. Podemos ver en este momento allí en la diapositiva, decíamos que el imperio Seleucida estaba entonces al norte, correcto. tomando como referencia la tierra hermosa, es decir, Canaán. Que estaba en el medio. Y eso es Justamente en el interesante. medio. La tierra hermosa estaba en medio de las disputas entre Ptolomeos y Seleucidas. Estas dos dinastías que Así fueron es. fundadas por ambos generales, por el general Ptolomeo I, Ptolomeo Sóter, que fue el sátrapa que fue designado para administrar Egipto, y Seleuco I, Nicator, que fue elegido para administrar la satrapía que correspondía a Babilonia y a Siria. Y ellos después entraron en disputas que la profecía se le revela a Daniel y se nos revela hoy a nosotros, y ellos estuvieron en constantes guerras. Incluso intentaron, pastor, reconciliarse, reconstruir aquel enorme imperio que Alejandro logró amalgamar. Sin embargo, no lo lograron. Y en la Biblia se revela que incluso a través de matrimonios intentaron unir estos reinos, pero fracasó totalmente. El versículo 6 de Daniel 11, mis queridos hermanos, nos revela esta situación. Dice: al cabo de algunos años habrá una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte y se hará la paz. Aparentemente todo está bien hasta ahí. Todo se había arreglado. Pero ella no podrá mantener su fuerza, ni él podrá permanecer en el poder, sino que ella será traicionada junto con su hijo y los que la acompañaron y con los que en ese tiempo estaban de su parte. Y es increíble cómo la historia refrenda la profecía. Es impresionante cómo una hija de Ptolomeo II, Filadelfo, se casó con un nieto del rey Seleuco I. ¿Sabes qué podríamos aprovechar para que nuestros hermanos que están ahí en casa? Perfecto. ¿Cuál era el nombre de esta princesa? ¿Usted lo sabe? Podría escribirlo. Estamos justamente revisando las redes. Estamos en Nuevo Tiempo Honduras en Facebook. Querido hermano de todo el país o donde quiera que usted nos esté escuchando en este momento, ¿cuál era el nombre de esta princesa, hija del rey del sur, que quiso hacer, o bueno, realmente sirvió para hacer una alianza que fue momentánea con el rey del norte? Si usted tiene la respuesta, puede escribirlo, no necesariamente en este instante, pero si la tiene ya, adelante. Quisiéramos también conocer de usted, el que escriba la respuesta, su nombre, a la iglesia a la cual usted asiste, el distrito en el cual usted asiste también, para que podamos también compartir. Para que comparta con nosotros lo que usted ha aprendido en la lección de escuela sabática de esta semana. Puede hacerlo también, nosotros estamos revisando las redes, puede usted compartir, queremos hacerlo interactivo, que usted se meta, porque estamos considerando que estamos como una iglesia. Hágase la idea de solamente pues que estamos detrás de una pantalla. En efecto. Bien, pastor, entonces, como vemos, estas constantes luchas entre el reino del norte y el reino del sur quedan plasmadas en la profecía y se cumplieron tal cual. Posteriormente podemos ver cómo entra en escena un nuevo reino, entra en escena otro poder. Y al igual que en Daniel 8, al igual que en Daniel 7 y al igual que en Daniel 2, la profecía nos revela el orden de los reinos que dominaron el mundo, que lograron esa hegemonía política y militar para dominar las naciones y el mundo conocido de esa época. Y en Daniel 11
nos revela también en qué momento interviene ese otro reino. Y es el reino de la Roma imperial que aparece a partir del versículo 15 de Daniel 11. Y tiene características, por cierto, cosas interesantes que están relacionadas también con la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice es lo maravilloso, es que algo increíble, nos claro. nos da luces, nos Así deja es, así es. algunas diagramas, imágenes sobre el Salvador del mundo. Es impresionante, pastor, cómo dentro del enorme plan de salvación Así ya estaba es. contemplada la llegada de Jesús, y en esta profecía se dice en qué momento iba a llegar. Así es. Y vea usted, vamos a compartir con usted esas características muy interesantes, dice, que en referencia a este nuevo imperio, a esta Roma imperial, habría uno que hará pasar por un cobrador de tributos en el verso 20. Y es algo interesante. Julio César, o Augusto César Augusto sería más César. bien. Augusto César fue el que levantó y dijo que debían todos descensarse. Usted recuerda muy bien el evento, ¿no? Cuando María y José, o José y María, viajaron de Nazaret hasta su ciudad natal en Belén, cumpliendo justamente el propósito de la profecía de nuestro Dios. De igual manera, se mostraría un hombre despreciable. Vean qué fuerte la manera como lo aborda la Biblia, ¿no? Es una palabra un tanto fuerte, pero al final la Biblia quiere ser clara y enfática allí. Un hombre despreciable. ¿Quién sería este? Tiberio. Tiberio César, el sucesor de Augusto César, que era el que estaba en ese momento como emperador en Roma cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y Pastor, otra característica más adelante. quisiera agregar dos cositas aquí nada más. Fíjese bien que la Biblia menciona en el versículo 20 del capítulo 11 de Daniel que se le menciona a un emperador que recaudaba impuestos. Y este censo que organizó Augusto César fue para saber cuántas personas vivían en el imperio y en base a eso cobrar. Es decir, cada provincia que pertenecía al imperio romano iba a pagar impuestos en relación a la cantidad de habitantes que había. Porque en la antigüedad, en ese tiempo, los famosos publicanos, ellos entraban en subastas para poder, digamos que, administrar la cobra de impuestos en algunas regiones, y cometieron muchos abusos. A raíz de eso fue que Augusto César decidió cambiar la forma en que se cobraban los impuestos, y por esa razón es que ordenó este gran censo que obligó a que todos volvieran a su lugar de nacimiento. Y es impresionante que la Biblia lo menciona también. Menciona que Augusto César fue sucedido por un hombre despreciable en el versículo 21, y que este hombre despreciable iba a ser el responsable de ajusticiar o de quitarle la vida al príncipe del pacto. Y es notable cómo en el gobierno de Tiberio fue que Cristo Jesús perdió la vida. Tiberio fue uno de los peores emperadores romanos, y definitivamente impresiona, mis queridos hermanos, cómo la palabra de Dios, cuando uno la estudia a profundidad, con la ayuda del Espíritu Santo, poniéndole esfuerzo, dedicándole tiempo, uno puede descubrir que el Dios Todopoderoso ya había establecido la línea de tiempo en la cual Cristo Jesús iba a venir a la tierra y ofrecer su vida por usted y por mí. Y hoy más que nunca, aferrarnos a estas promesas, aferrarnos a la salvación que Cristo Jesús nos ofrece, es fundamental para que la preocupación, el temor y la angustia no ocupen una parte importante en nuestra vida. Así es, maravilloso, ¿no es cierto? Dios es bello y Dios maneja muy bien. ¿Sabes qué? A la pregunta, recuerden que hicimos una pregunta hace un momento, ¿cuál era el nombre de la princesa, hija del rey del sur, que iba a ser emparentada o se emparentó realmente con el rey del norte? Queremos saludar a nuestro hermano Salvador Colindres, Amén. quien nos da la respuesta y es correcta. La princesa era Berenice. Muy bien. Qué maravilloso, Nelly ¿no? Gómez también aquí También. nos está diciendo que esa princesa se llamaba Berenice. Excelente, muy bien. Excelente. ¿Y qué le parece, pastor? Entonces, si avanzamos un poquito entonces en el estudio de Daniel 11, y ahora avanzamos un poquito más, y es interesante también que la profecía revela que este imperio o este poder global, podríamos utilizar ese término ahora, también la profecía en Daniel 11 nos revela algunos detalles sobre cómo iba a actuar en la tierra gloriosa, qué cosas iba a hacer, y entonces es notable cómo en algunos versículos revelan pues exactamente lo que iba a ocurrir entre
los actos que estos emperadores romanos iban a hacer en contra del pueblo de Dios, un pueblo de Dios que fue perseguido, que fue humillado mientras este poder gobernó la tierra. Es curioso. Y aquí entra en la historia un nombre muy conocido. Antíoco IV Epífanes. Este hombre fue un caso de casos muy especial. ¿Sabes, Carlos, que muchas personas relacionan a Antíoco IV Epífanes con el cuerno pequeño? Porque hizo muchas cosas muy similares. Dice la palabra de nuestro Dios que instauró adoraciones falsas. Para los judíos, bueno, aún hoy, porque ellos mantienen muchas de esas costumbres, para los judíos el templo era algo sumamente santo. Cuando Antíoco IV Epífanes llega a ser el gobernador de toda esa región de Judea, dice la historia que él llegó al templo y en el mismo lugar donde los judíos acostumbraban a hacer sus sacrificios de mañana, de tarde y de noche, Antíoco sacrificaba cerdos a sus dioses. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Lo duro que era? Claro que sí. Interesante es ver que es ahí donde se muestra que entonces este hombre instauraría la abominación desoladora y también haría cesar el continuo. Cosas interesantes que podemos ver también un poco más adelante en la historia. Recuerde que esta es profecía bíblica. La profecía bíblica, al menos en este caso, es de doble cumplimiento. Pasó en aquel momento, pero también llegará a suceder o está sucediendo ya hoy en día. Así es, pastor. Y una cosa interesante de este rey Antíoco que muchas veces es relacionado con el cuerno pequeño de una forma equivocada. Digamos que ese enfoque no es el correcto, no es el más apropiado y no coincide con el orden de los reinos que le fue presentado a Daniel, tanto en Daniel 2, en Daniel 7, 8 y ahora en Daniel 11. Y es notable cómo tiende a confundir a aquellos que estudiamos la palabra de Dios. Sin embargo, es interesante también conocer estos detalles de algunos análisis que no son los más apegados a la palabra de Dios y a los principios, al enfoque historicista que la Iglesia Adventista reconoce para el estudio de las profecías. Y continuando también con la etapa de Roma imperial, en el versículo 22 y en los versículos 23 encontramos detalles que nos recuerdan muchas cosas interesantes. Mire, a los que pacten con él los engañará y los atacará y los vencerá. Y en el versículo 22 dice que delante de él las fuerzas contrarias serán derrotadas por completo, barridas como por una inundación, y con ellas perecerá ¿quién? Perecerá el príncipe del pacto. Cristo Jesús falleció en el año 31 después de Cristo y gobernaba en ese tiempo Tiberio, ese hombre despreciable que la profecía menciona. Yo no sé cómo hizo Daniel, pastor, para asimilar todo este cúmulo de información que él recibió y que en la lección de la próxima semana vamos a ver cómo hizo Daniel para administrar tanta información que llegó a sus manos. Sin duda alguna, Carlos, para poder asimilar esta información necesitas de la ayuda del Espíritu Santo. Totalmente. Y muchas personas dicen, pastor o hermanos, qué difícil es entender la profecía bíblica. Yo le voy a decir, no es muy difícil. Si usted con oración, con ruego y un estudio ferviente se dedica a las manos de nuestro Dios, verá cómo Dios va a utilizar a su Espíritu Santo, el mismo que inspiró las Escrituras, para que usted pueda comprenderlo. Dios ya lo ha hecho antes y Dios lo quiere volver a hacer. Dediquémonos al estudio, dediquémonos a la oración, especialmente en este tiempo en el cual estamos en casa, para poder aprender más y fortalecernos. Y esto, como decía Carlos, no es para memorizar enorme cantidad de nombres y fechas, es para que usted recuerde que Dios maneja la historia y por eso hay nombres y hay fechas que también la historia universal corrobora de la manera como Dios la ha ido guiando. Así es, pastor. Y vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Y ahora vamos a continuar con el siguiente poder. Y aquí algo interesante, mis queridos amigos y hermanos. El rey del norte y el rey del sur ahora cobran otra notoriedad. Digamos que ahora ese título se le adjudica a otros poderes. Ya salen de escena como reyes del norte y rey del sur las dinastías tolemaicas y las dinastías seleucias. Salen de escena
pero el título del rey del norte y rey del sur sigue estando ahí, Así es, vigente. así es. La Biblia lo sigue utilizando, por decir un término. En este caso, el rey del norte entonces sigue siendo el poder que está tratando de usurpar ahora el trono de Dios. Y es interesante cómo la profecía nos lleva paso a paso hasta la entrada de otro poder político. El Así imperio es. romano se dividió en dos, en el imperio romano occidental y el imperio romano oriental, y eso permitió que el cuerno pequeño Ujú. surgiera. Eso permitió que otro poder cobrara vigencia, que otro poder cobrara control sobre las naciones y sobre el mundo conocido. Así es. Y es que en este momento es cuando el rey del norte cambia su naturaleza y ahora se representa como un poder político religioso. Y esto lo encontramos justamente en el libro de Daniel capítulo 11 y el verso 36. Antes eran poderes políticos, pero ahora son poderes políticos y religiosos. Y este cuerno pequeño, que ya usted lo conoce muy bien porque hemos estado hablando mucho de él a lo largo de toda esta lección de escuela sabática, es aquel que ha buscado hacer en todo momento, llamémoslo así, porque es la verdad, daño al pueblo de Dios. En todo momento de la historia, persecución, imposición, determinación de hacer su voluntad, aún oponerse contra nuestro propio Dios, es aquí donde entonces entra este nuevo personaje de la historia universal que pasa de la Roma imperial a la Roma papal. ¿Qué más podríamos decir entonces, Carlos, de este interesante personaje llamado el cuerno pequeño? La potencia siguiente se titula en la lección de escuela sabática y nos da detalles rápidamente a partir del versículo 30 sobre cómo actúa este poder. Y me llama la atención que hay un versículo que dice que este segundo ataque no va a ser como el primero. Es decir, que Roma imperial controlaba políticamente y económicamente a todas sus colonias y a todos sus territorios conquistados. Pero este nuevo poder no solo controla políticamente y económicamente, también quiere controlar la conciencia, el pensamiento del ser humano. Y miren, el versículo 30 dice que se enojará contra el pacto santo. Se va a molestar por la manera en que Dios crea un plan de salvación, diseña un plan de salvación para usted y para mí. Y es a través de Cristo Jesús. También este rey exhibirá fuerzas que van a profanar el santuario. Es decir, este poder intenta profanar el santuario al imponer una forma de culto que no reconoce que la salvación es únicamente a través de Cristo Jesús. No reconoce la labor de Cristo Jesús en el santuario celestial como nuestro abogado intercesor. Y ahora la palabra de Dios es clara, dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Solo a través del nombre de Cristo Jesús encontramos salvación. Pero este poder empieza a enseñar y a imponer por la fuerza del Estado también que hay otras formas de alcanzar salvación. Y eso es profanar el santuario celestial. Y eso trajo consecuencias terribles por la manera en que el ser humano ahora concebía la salvación. También es importante que en el versículo 31 dice que quitará el continuo sacrificio, es decir, no se reconoce el sacrificio de Cristo Jesús porque ya no es por gracia la salvación, sino que este poder empieza a enseñar que la salvación es por obras. Y podemos reconocer este poder cuando encontramos que en la Edad Media, por ejemplo, usted podía comprar la salvación, usted podía adquirir la salvación por obras, por lo que usted era capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia siempre la salvación ha sido por gracia, Amén. Por la misericordia Amén. Que Dios tiene por usted y por mí. Amén. Y es interesante lo que tú decías, Carlos, en el verso 30. Dice que se enojará contra el pacto santo. No voy a repetir porque tú lo dijiste, pero la parte final del verso 30 dice, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. No solamente se va a enojar contra el pacto, sino que se va a poner de acuerdo con aquellos que también no estén de acuerdo al mismo. Y luego el versículo 35, ¿no?, nos da detalles de lo que ocurriría con aquellos que son fieles a la palabra de Dios. Y hay un detalle, el verso de memoria de esta semana. Exactamente. Y hay un detalle que yo quisiera reparar, y es que se habla también de la prevaricación asoladora. Siempre me ha llamado la palabra prevaricación. Los que son estudiantes de derecho o los que son abogados entenderán lo que es prevaricar. Cuando una autoridad
consciente de lo que hace, viola la ley. Es decir, en este caso, un poder religioso, un poder espiritual, consciente de las verdades que están escritas en la palabra de Dios, no hace caso de la palabra de Dios e impone sus propias verdades. Es decir, va en contra de las verdades establecidas en la palabra de Dios. Y luego la profecía nos lleva a Daniel 11:35, que es el versículo de esta semana, que nos da detalles interesantes que ocurrieron más adelante, en donde dice que también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el momento señalado. Y esta parte me encanta, porque aún para esto hay un plazo establecido. Dios ha establecido plazos, Dios ha establecido términos. Mi querido hermano y amigo que nos está viendo y que nos está escuchando, la puerta de la gracia aún está abierta. Amén. Y algunos dicen, da la casualidad. No, son los planes de Dios, que en estos momentos prácticamente toda la humanidad está en vilo, está atenta a ver qué ocurre con esta enfermedad que nos está atribulando. Y estamos en muchos países con toques de queda, con restricciones de movilidad, dándonos tiempo, dándonos espacio para estudiar la palabra de Dios, para reconciliarnos con el Todopoderoso, para levantar la bandera de la salvación, para levantar el espíritu y el ánimo de aquellos que están tristes, que están estresados, que están preocupados, quizá por un divorcio, por problemas con los hijos, por pérdida de empleo, porque su empresa ahorita está cerrada y no está generando ingreso. Es decir, vendrán muchos problemas, pero los que creemos y confiamos en la palabra de Dios, encontramos en las profecías y su cumplimiento que todo está bajo el control del Todopoderoso. Mi amigo y hermano, no desfallezca, no tema, no tenga temor, porque tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios y reconocer que hay un solo nombre por el cual nosotros podemos alcanzar salvación, y es el nombre de Cristo Jesús. Es el Dios maravilloso de la historia. Hay un texto bíblico en Romanos 8:28 que quiero compartir con ustedes. A ver. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Y esto es conforme a aquellos que hemos sido llamados. Queridos hermanos, tenemos muchas preocupaciones hoy por hoy. Muchos se preguntan qué va a pasar conmigo, con mi familia. No tenga temor. Todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Y este tiempo de tribulación que tuvo que pasar el pueblo fue un tiempo de angustia terrible, grande, fuerte. Pero aún Dios había preparado eso para que nosotros pudiéramos ahora entender que aunque duro el camino y tortuosa la senda, Dios cuida de su pueblo y hoy por hoy estamos acá. Así es. Pastor, el tiempo de la lección de Escuela Sabática está por terminar. Solo queremos repasar rápidamente los versículos muy importantes también de esta profecía, que son los versículos del 40 al 45, en donde se dan detalles sobre el tiempo del fin. La hermana Elena de White, la profeta del Señor, escribe en el libro de Conflicto de los Siglos que muchos de los eventos que ocurrieron en el pasado se van a volver a repetir. No es que la profecía se va a volver a repetir, nada que ver, sino que algunos de los eventos que la profecía describe serán descritos de nuevo. Por ejemplo, en los versículos del 40 al 45 rápidamente, ahora el título del rey del norte y rey del sur son ocupados por estos poderes espirituales que intentan controlar la conciencia del ser humano, y el reino del sur es tomado por estos poderes que desconocen la existencia de Dios, por el ateísmo, por ejemplo, el secularismo que está invadiendo incluso nuestras iglesias. Muchos nos conformamos con ir a sentarnos un rato a la iglesia el sábado y ya, con eso es suficiente, y porque estamos más ocupados en nuestros negocios, en los placeres, estamos más ocupados en el deporte, estamos más ocupados en redes sociales y no le estamos dedicando tiempo al estudio de la palabra de Dios. Ahora, en la etapa final, el título de rey del norte y rey del sur son ocupados, el rey del norte por este poder auspiciado por Satanás, el gran enemigo de Dios, que desde siempre ha querido ocupar el trono de Dios, que desde siempre ha querido usurpar el poder de Dios. Y el rey del sur en este momento, entonces en la etapa final de la profecía, toma por nombre del secularismo, que muchos identifican con la Francia que intentó, la Francia de Napoleón Bonaparte, que fue y capturó a través del general Berthier en la ciudad de Roma, capturó y le quitó todo el poder político al papa de ese momento. Y entonces, es esa misma Francia que quiso instaurar el culto a la diosa razón. Entonces, correcto, como podemos ver, mis queridos amigos y hermanos, la profecía se ha cumplido tal cual. Al final, mis queridos hermanos, Satanás siempre va a intentar atacar el reino de Dios. Satanás va a intentar reunir todas las fuerzas posibles para destruir el reino de Dios. Y usted y yo
tendremos que tomar una decisión. ¿De parte de quién nos vamos a poner? ¿De parte de la verdad que está escrita en la palabra de Dios? ¿O de parte de todas las leyes que quieran imponernos una creencia? ¿O de parte de todos los edictos que vengan de congresos, de asambleas legislativas, intentando cambiar la ley de Dios? Mis queridos amigos y hermanos, aún tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Amén. Aún tenemos tiempo Amén. para alertar a otros. La misma profecía dice que los hijos de Amón y de Moab, pastor, Así es. van a salir huyendo, es decir, que van a poder escapar para poder unirse en el llamado final al pueblo de Dios. Así es. Y ese Así trabajo es. nosotros tendremos Así que es. hacerlo. Pueblo bello, tenemos la oportunidad de tomar una decisión por Cristo. Amén. Hoy por hoy, allí en tu casa, reunido con tu familia o quizá nos estás viendo totalmente solo, Dios te está llamando a reconciliarte en primer lugar con Él, a reconciliarte con los demás y a buscar su rostro y seguirle. Dios está llamando justamente en este tiempo al mundo y a cada uno de nosotros también para que podamos tomar la decisión de la salvación. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Sigue aprovechando este tiempo a solas con el Señor para que puedas crecer en el Espíritu, crecer en el conocimiento y prepararte para el encuentro pronto con nuestro Señor. Amén. Feliz sábado, queridos niños. Queremos decirles que para Jesús ustedes también son especiales. Por eso vamos a escuchar la historia para ustedes en esta oportunidad. Mamá, por favor, déjanos hacer unas galletas de frutas, dijeron Paula y Paola. Eran dos hermanitas y su mamá ya les había enseñado a hacer anteriormente galletas de frutas. Está bien, dijo la mamá, solo que esta vez no puedo estar en la casa. Voy a hacer una visita, pero ya saben todas las indicaciones que les he dado. Así que con mucho cuidado pueden hacerlas. ¡Yupi!, gritaron ellas. ¡Qué emoción! Muy bien, Paula. Vamos a ver, ¿qué ingredientes necesitamos para hacer estas deliciosas galletas de frutas? Bueno, tenemos mangos, tenemos uvas, tenemos naranja. Todo está listo. ¡Qué emoción! Pero ¿saben qué, niños? Ellas no estaban solas. Por allí había alguien muy especial. ¿Quieren conocerla, queridos niños? Ellas tenían una perrita llamada Trixie. ¡Hola! A los niños les encantan los perritos. Y Trixie andaba por allí oliendo y oliendo porque ella también quería probar de la rica comida que iban a hacer. Entonces empezaron ellas. Bueno, yo doy los ingredientes y tú los vas mezclando. Y así lo hicieron, revolvieron todo y ya metieron toda la mezcla en el horno. Al ratito ya se sentía el olor. ¡Ay, yo creo que ya están estas deliciosas galletas! ¡Wow! ¡Qué ricas se veían estas galletas! Queremos probarlas. Y justo cuando las iban a probar, vieron por la ventana que venía Inesita y su mamá, que era su vecina. ¡Ay, no! Ya viene Inesita y su mamá. Les vamos a tener que dar las galletas. ¿Tú quieres compartir, Paola? No, yo no quiero. Pues yo tampoco. Ya sé, escondamos las galletas. Y empezaron a correr por toda la casa buscando dónde esconderlas. Aquí, no, aquí las pueden encontrar. En este cuarto, no, aquí tampoco. Y en eso, tum, 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 tocaron a la puerta. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, niñas. ¿Está su mamá? No, ella no está en ese momento. Pero las niñas se portaron muy descorteses, fueron muy groseras. Y la señora y la niña lo sintieron. Así que dijeron, bueno, está bien, vamos a venir entonces más tarde. Está bien, dijeron las niñas. Y ¡pum!, de un solo cerraron la puerta y gritaron, ¡Yupi, ya se fueron! Muy bien, Paola, ¿dónde escondiste las galletas? No, ¿y no fuiste tú que las escondió? No, yo te las di por último. Y empezaron a buscar por toda la casa. ¿Y dónde pusimos las galletas? No nos acordamos con todo ese alboroto. Hasta que de repente entraron al último cuarto que les faltaba y escucharon un ruido extraño. ¿Saben cuál era ese ruido? El ruido era así. ¿Qué es ese ruido? No sé de dónde viene. A ver. Y escucharon que venía debajo de la cama. Y cuando menos acordaron, se asomaron. ¿Quién creen que estaba allí?
Así es, estaba Trixie, pero con el plato limpiecito. Ellas se habían comido, Trixie, perdón, se había comido todas las galletas porque en el enredo habían puesto las galletas debajo de la cama. Así que, queridos niños, ¿qué nos enseña esta historia en esta oportunidad? Que tenemos que compartir con lo mucho que tenemos, con lo poco que tenemos. Jesús eso nos ha enseñado. Así que Trixie nos dio una lección muy importante en esta oportunidad. Aprendamos a compartir ahora, de ahora en adelante. Que Dios les bendiga y tengan un muy feliz sábado. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Que Dios bendiga su palabra. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos teniendo un sábado, diríamos, atípico. Atípico porque es primera vez donde podemos estar conectados toda la iglesia junta en Honduras y más allá de Honduras para poder estudiar la palabra de Dios. Ese es un privilegio maravilloso que Dios nos ha concedido, porque aunque algunos están preocupados por la situación, sin embargo, es tiempo de que podamos unirnos a estudiar la palabra de Dios también a la luz de los acontecimientos de la Biblia. No cabe duda que el mundo está atravesando uno de los pánicos colectivos más grandes de todos los tiempos. Es así, más grande de todos los tiempos. Nunca antes en la historia de la humanidad se había ocasionado un pánico colectivo mundial. Escuche bien eso, un pánico colectivo mundial. Es cierto que han habido pestes a lo largo de la historia de la humanidad. Una de las grandes pestes que afectó a la humanidad fue por los años 1300, cuando se dio la famosa peste negra, donde se calcula que cerca de 30 millones de personas murieron. Y aunque afectó gran parte de Europa y de Asia, no fue algo mundial, porque todavía incluso América no había sido descubierta. Pero hoy por hoy, todo el mundo está concentrado en lo que está pasando. El día de ayer, viernes 20 de marzo, mientras revisaba los periódicos digitales por la mañana, encontré un artículo del diario del País, un diario de España, donde estaba informando acerca del COVID-19, que ya alcanzaba los 10.031 fallecidos en todo el mundo, siendo Italia el país que más muertes representaba. Esto fue muy temprano por la mañana. Sin embargo, en el transcurso del día, encontramos otra noticia que solo Italia el día anterior, el día jueves, había tenido el deceso de un poquito menos de 500 personas. Y ayer ese deceso había subido a un poco más de 600 en un solo día. Así que al momento que estamos haciendo esta presentación, ese número ha cambiado ya rotundamente. También el diario decía que se esperaba, con esta pandemia, se esperaba que la economía iba a tener o iba a sufrir una recesión bastante aguda, bastante profunda, algo sin precedentes. Pero también el día de ayer viernes, mientras también el día jueves se habían reportado alzas y que se habían duplicado los casos en Honduras, pero el día viernes, que fue el día de ayer, el día viernes 20 de marzo del 2020, habíamos decretado,
bueno, no voy a usar la palabra decretado porque nosotros no podemos decretar, eso lo hace el gobierno. Habíamos acordado a nivel de la Junta de la Unión con todos los campos y las administraciones que ese día lo íbamos a dedicar para poder tener un día de ayuno y oración. El día viernes, día de ayuno y oración. Y así fue. Muchos estuvimos ayunando el día de ayer. Sabíamos que no todos podían ayunar por las situaciones particulares de su condición física, pero habíamos dicho, usted puede ayunar ya sea con un tiempo suprimiendo un tiempo de comida o suprimiendo 2 tiempos, o para aquellos más fuertes, suprimiendo los 3 tiempos de comida. Lo importante es que se pueda unir al ayuno y también a la oración. Y antes de que terminara el día de ayer, el gobierno estaba dando un comunicado oficial que durante ese día ni un tan solo caso se había reportado de una infección del COVID-19 aquí en Honduras. Ni un tan solo caso. El día que el pueblo de Dios se había unido en oración. Por eso dice la palabra de Dios, recuerdan ustedes, 2 de Crónicas 7 más 7, que son 14. 2 de Crónicas 7 más 7, usamos ese texto porque también estuvimos invitando al pueblo a unirnos al plan de oración 777. 7 de la mañana, 7 de la noche, los 7 días de la semana. Pues bien, ayer, hermanos, el comunicado decía, no hay ni un tan solo caso. El pueblo de Dios se unió para orar y bien lo decía Crónicas, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y ahí inmediatamente, hermanos, día de ayuno, eso no es casualidad. El pueblo de Dios se unió para poder orar. Ahora, ante esta pandemia, yo quisiera decirle al pueblo que como iglesia deberíamos aportar, aunque sea, o ser parte de la solución, aunque sea 1 milímetro. Si tan solo nosotros podemos aportar, aunque sea 1 milímetro para frenar esto, es mejor que no ser parte del problema. Seamos parte de la solución, pero no parte del problema. Porque muchos están diciendo y se están preguntando, pero ¿por qué tenemos que cerrar nuestros templos? ¿Por qué tenemos que hacerle caso al gobierno? ¿Por qué no nos podemos reunir aún en los grupos pequeños? ¿O es que nos está faltando la fe? Pero yo quiero preguntarle a estos que dicen nos está faltando la fe. Tengan mucho cuidado, porque la fe, apenas entre la fe y la presunción, apenas hay una línea muy delgada, muy delgada. Y no usemos la Biblia para asumir la presunción, porque cuando el mismo Satanás quiso tentar a Jesús, allá en el desierto la tentación, o en el monte la tentación, el mismo Satanás utilizó la Biblia y le dijo a Jesús, lánzate hacia abajo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El mismo Satanás estaba utilizando la Biblia para decirle a Jesús, lánzate. O sea, en otras palabras, haz un acto temerario, lánzate porque ahí va a estar la promesa de Dios. Ahí se va a cumplir si Dios está contigo. Hermanos, entre la fe y la presunción hay una línea muy, pero muy delgada. No vamos a perder nuestra fe, pero tampoco vamos a hacerle caso a Satanás a exponernos simplemente porque queremos exponernos, y no solamente exponernos a nosotros, sino que si somos contagiados nosotros, vamos a exponer a muchas más personas. Así que tengamos cuidado con eso que decimos que si esto es un acto de falta de fe. Así que, hermanos, repito, como iglesia debemos ser parte de la solución, aunque esa solución solo aporte 1 milímetro, pero nunca seamos parte del problema. Y yo quisiera aprovechar este momento para ver cómo podemos ser parte de la solución. Claro, ya estamos orando. Eso es la parte más medular y más fundamental. Ahí estamos creando una solución. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar, vamos a seguir en el plan 777, orando los 7 días de la semana a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Vamos a continuar porque ya se dio también ayer un decreto donde esto se va a alargar por lo menos hasta el 29 de marzo. Eso significa, hermanos, que hasta el 29 de marzo tampoco vamos a poder reunirnos en los templos. Pero igual, ustedes tampoco no se preocupen. La semana pasada, que estaba, bueno, es parte de esta semana, maravillosamente nos logramos conectar con la iglesia al aire y los cultos. Todas las noches, a partir de las 6, de 6 a 7, habrá un culto especial desde alguna parte de Honduras. No solamente de Tegucigalpa, ya estamos
haciendo las gestiones para poder tener también cultos o plataformas virtuales desde San Pedro Sula, desde La Ceiba y desde Islas de la Bahía en Roatán. Así que vamos a seguir interactuando entre nosotros para seguir alimentándonos unos a otros. Pero quiero aprovechar también como parte de la solución que como iglesia podemos dar, como yo le decía, aunque sea 1 milímetro. Y yo quiero felicitar en este momento a todas las asociaciones que tenemos en Honduras, porque estamos mirando cómo vamos a hacer parte de esa solución. Esta mañana en el programa Conexión Misión escuchábamos cómo el pastor Luis Trundle nos estaba explicando también cómo desde ADRA, que es nuestra ONG de iglesia, que es nuestra cara o el rostro social que tiene la iglesia, ya se están tomando las acciones para poder enfrentar lo que vendrá después. Personas que van a quedar sin trabajo, personas que van a necesitar alimento. En este momento, pues, estamos teniendo un poquito de dificultades para desplazarnos, pero las oportunidades se presentarán y ahí seremos parte de esa solución, de ese milímetro que vamos a aportar. Le decía que otra solución que se está efectuando en uno de los campos, escuchamos también la noticia, el día de ayer apareció la noticia, cómo en Islas de la Bahía comenzamos a construir un centro. Y voy a pedir a los de producción que nos pongan el video, por favor. Este es un sueño de nuestros hermanos de Islas de la Bahía. Nuestros hermanos de Islas de la Bahía comenzaron a soñar con tener un centro de influencia. Eso que ustedes están mirando allí, hermanos, es un centro de influencia. Es el centro de influencia que en Roatán se está construyendo para poder que la iglesia se proyecte hacia la comunidad. Pues bien, le diré que ese video que estamos mirando es el sueño que no está completado en un 100%. Es un edificio de 2 plantas. La parte de abajo todavía está por desarrollarse porque está de una manera cruda. Ustedes van a ver la parte de abajo, pero ahí es como va a quedar terminado. Pero en la parte de arriba, que es el segundo piso, se construyó un auditorio y ese sí está terminado casi en un 95-96%. Son pequeñitos, pero muy pequeños detalles lo que hace falta para poder terminar ese video. Así que en la parte de arriba, las autoridades de Copeco, junto con las autoridades municipales y de día, han solicitado a la iglesia si puede utilizar este edificio, la parte de arriba que está terminada en un 95%, para que puedan poner ahí. No tenemos todavía ningún caso comprobado en las Islas de la Bahía de nadie infectado, pero ya se están preparando. Obviamente, cuando el pastor Bush me llama y me dice, ellos nos están solicitando qué piensa usted que debemos hacer, yo le dije, pastor Bush, adelante, precisamente para eso estamos construyendo este lugar, para podernos proyectar hacia la comunidad. Qué bien que ya podemos, aunque no está terminado el edificio, ya podemos ser parte de esa solución, parte de esa solución que necesitamos para poder ayudar a combatir este flagelo. Así que, hermanos, vean, no estamos de brazos cruzados. Estamos orando, estamos ayunando, pero también estamos actuando y lo vamos a seguir haciendo de tal manera que al final, cuando este asunto llegue a terminar, vendrán otras cosas también peores, pero que la iglesia siempre sea vista como una iglesia que aporta, que suma, aunque sea 1 milímetro, pero no es parte del problema. Muy bien. También en las redes, ustedes saben, muchas cosas se escuchan, se dicen, y también ya se han comenzado a propagar esas teorías conspirativas, teorías de la conspiración. ¿Cómo es que este virus ha salido o nos está afectando a toda la humanidad? Una de esas teorías de la conspiración o conspirativas dicen que China estaba preparando en sus laboratorios secretos este virus para matar a la población mayor que ellos tienen. Siendo que no hace mucho, China, muchas personas chinas vivían, pero no vivían. O sea, eran personas que habían nacido, pero no podían ser reportadas porque el país decía solo puede tener un hijo. Y aquellos que tenían 2 hijos, había un hijo que estaba se escondía, no podía figurar, pero vivía, pero no vivía a la vez. Pero cuando China dijo, no hay problema, ahora se pueden tener 2 hijos, todos estos hijos que estaban ocultos aparecieron a la luz. Y algunos dicen, en la teoría de la conspiración, que China dijo, bueno, tenemos mucho más gente, así que vamos a matar a los ancianitos. Teoría de la conspiración, acuérdense lo que estamos diciendo, teorías de la conspiración que están circulando allí en las redes sociales.
Otra teoría conspirativa que ha circulado en las redes tiene que ver con la parte ya financiera. Y muchos dicen que China también preparó en sus laboratorios secretos este virus con el propósito de atacar la economía mundial, especialmente en Estados Unidos y en Europa, y quedarse ellos en el control financiero monetario para poder controlar el mundo. Teorías conspirativas. Estamos analizando eso, teorías conspirativas, que están circulando en nuestros medios. Pero también otros están diciendo y están hasta utilizando el nombre del presidente ruso, Vladimir Putin, al decir que no, que esto tiene que ver con Estados Unidos, que fue Estados Unidos quien inventó el virus y lo fue a inyectar allá a China para también erradicar a su competidor número 1 financiero. Y algunos hacen recuerdo de esa competencia entre el Apple y Huawei. Y entonces estas competencias financieras dicen, esto nos han metido en medio de este conflicto. Pero estamos analizando teorías conspirativas. Nada de esto es verdad. Solamente estoy haciendo referencia a lo que está circulando en las redes sociales. Y por supuesto, no faltan aquellos que creen en estas teorías corporativas de que el COVID-19 es un plan malévolo, secreto, ideado por los Illuminati con el fin de dañar la economía mundial y entonces ellos apoderarse del control del mundo. Todas estas teorías, hermanos, muchas personas las están haciendo circular y las están haciendo creer. Yo espero que ninguno de ustedes, hermanos, ninguno de ustedes nos mandan esa información. Usted bórrela o déjela ahí. No le dé ni siquiera compartir ni mucho menos comentar. No hagamos eso de circular estas teorías porque las personas prefieren estar creyendo a estas teorías corporativas antes que ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto de lo que estamos viviendo. Y hoy vamos a estudiar con ustedes a la luz de la palabra de Dios algo que no es nuevo, pero que sí nos pone en el contexto de lo que estamos viviendo. Y voy a referirme a lo que el mismo Jesús predijo acerca de las cosas que iban a suceder. Jesús estaba prácticamente a punto de terminar su ministerio en esta tierra. Y la hora de la crucifixión se acercaba. Y Jesús estaba caminando con sus discípulos y pasaron cerca del templo. Los discípulos contemplaron el templo de Jerusalén y entonces se atrevieron a hacerle una pregunta a Jesús acerca del templo que ellos estaban mirando. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿qué va a suceder con este templo maravilloso? El templo en Israel era la gloria de Israel, era el centro de la economía judía y era el centro del mundo religioso judío. Y claro, la religión controlaba todo, controlaba la vida en sí de la persona. Por lo tanto, ese templo era la gloria de Israel. Claro, ese templo, recuerda que tuvo varias transformaciones. El templo original fue construido por Salomón. Claro, ningún otro templo, físicamente hablando, tuvo la gloria que el de Salomón. Por eso, cuando el templo de Salomón fue destruido y luego vino Zorobabel y junto con Esdras y Nehemías y reconstruyeron el templo, dicen que los ancianos lloraban porque aquel templo maravilloso que había construido Salomón, ahora que se levantó el nuevo templo, ya no era ni parecido a la gloria que había tenido el antiguo templo. Pero ahí el profeta les dijo, no se preocupen, porque la gloria de este segundo templo será mayor que la primera. ¿Por qué iba a ser mayor? Porque ese segundo templo, en ese segundo templo iba a caminar el Señor, Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo. Así que los discípulos están caminando con Jesús y contemplan el templo, se quedan parados mirando la hermosura. Y entonces Jesús miró la inquietud de ellos y nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 2, que Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos estaban fascinados con el templo de Jerusalén. Y ahora Jesús les dice,
Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero no dijeron nada. Se quedaron callados. Mientras tanto siguieron avanzando con Jesús, pero ahora preocupados. Preocupados porque esto que Jesús le estaba diciendo realmente era serio. Que el templo iba a ser destruido. Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Realmente era algo preocupante. Se quedaron callados. Siguieron avanzando con Jesús y ahora se dirigieron hacia el monte de los Olivos. Un camino que les podía durar media hora, 40 minutos a lo sumo. Se iban caminando despacio. Pues todo ese trayecto lo hicieron de manera en silencio, pensativos. Ellos estaban preocupados acerca de cómo iba a suceder esto. Avanzaron hasta el monte de los Olivos y estando allí en el monte de los Olivos, ahora sí, a solas con Jesús tenían un poquito más de tiempo para poder preguntarle. Y vean ustedes lo que le preguntaron a Jesús. Cuando Jesús se sentó, estoy leyendo Mateo 24:3. Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Notan ustedes, hermanos, que los discípulos pensaron que si este templo iba a ser destruido, la única forma de que este templo podía ser destruido es que fuera el fin del mundo? Si el fin del mundo viene, pues el templo se acaba. No hay otra forma. En la mente judía, en la mente de los discípulos de Jesús, la única forma que ese templo podía ser destruido era por causa del fin del mundo. Por eso, cuando le preguntan a Jesús, ahora que están aparte, cuando ya están más relajados, más descansados, sentados, porque desde el monte de los Olivos se puede divisar la majestuosidad, o se podía divisar la majestuosidad del templo de Jerusalén. Y ahí ellos sentados ahora en el monte, mirando hacia el templo, le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos relacionaron esos dos acontecimientos. No fue que Jesús los conectó, fueron los discípulos los que relacionaron que una destrucción de semejante magnitud tendría que ser únicamente con la segunda venida de Cristo o con el fin del mundo. Entonces, hermanos, Jesús comenzó a dar, y Mateo así lo registró en el capítulo 24 y el capítulo 25, comenzó a dar la profecía más significativa sobre su segunda venida. No tenemos todo el tiempo para estudiar Mateo 24 en su cabalidad, ni tampoco mucho menos para entrarnos al capítulo 25, porque necesitaríamos más tiempo para estudiar ambos capítulos, tanto Mateo 24 como Mateo capítulo 25. Pero vamos a analizar lo más destacado de Mateo capítulo 24, porque dentro de esto Jesús iba a establecer para esta iglesia que iba a experimentar dentro de pocos días o años, días tenebrosos, días de persecución, días de tribulación, pero a la vez también iban a disfrutar de lo que significa el triunfo de poder vivir con Cristo, el triunfo de caminar con Cristo, el triunfo de saber que no iban a estar solos, que Jesús iba a estar con ellos en todo momento. Y por supuesto, Jesús quería garantizarle a su pueblo que a pesar de todo lo que iban a sufrir, debían mirar más allá. Debían mirar a ese momento glorioso cuando Él viniese a esta tierra por segunda vez y estableciera su reino. Un reino como Juan lo describió después en el libro de Apocalipsis, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más virus, ya no habrá nada del cual tengamos que avergonzarnos o preocuparnos, ni siquiera la muerte. Todas estas cosas habrán pasado. Y Jesús quería, a través de Mateo 24, como Él lo dijo también un poquito más adelante, estas cosas os las he dicho antes, para que cuando sucedan, crean en el Hijo de Dios. Crean que yo estoy en el control de las cosas. Las cosas que suceden no suceden simplemente porque aparecieron por así. Yo estoy controlando todos los sucesos y quiero darle a mi pueblo la confianza y la seguridad que ustedes no están solos. Que ante estas adversidades, ante estas tribulaciones que ustedes van a tener, ustedes deben aprender a confiar en mí. Deben aprender a confiar de que yo estoy controlando las cosas. Nada se mueve, ni siquiera una sola hoja, una simple hoja cae de un árbol sin que yo me dé cuenta o yo lo sepa. Así que, ante semejante advertencia, los discípulos estaban sorprendidos. Y Jesús les continuó diciendo,
Bueno, permítame pasar esta otra vista porque es ahí donde Jesús relacionó ahora, siendo que los discípulos encadenaron la destrucción del templo, la encadenaron con el fin del mundo, que sería en ocasión de la segunda venida de Cristo. La respuesta que da Jesús a sus discípulos va encadenada en esta misma dirección. Jesús comienza ahora a encadenar ambos acontecimientos, aunque estos acontecimientos iban a estar muy separados en tiempo el uno del otro. Mateo 24, 15 al 18, Jesús le dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no se vuelva atrás para tomar su capa. Jesús dio instrucciones precisas a su pueblo, cómo ellos debían actuar, cómo debían, cuando llegase ese momento crítico de huir, Jesús les dijo qué es lo que tenían que hacer. Se los dijo con precisión. El pueblo de Dios estaba atento a estas señales. Se pusieron a estudiar, a investigar las palabras de Jesús, especialmente después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Ellos estaban pendientes de beber y de meditar lo que la palabra de Dios, lo que Jesús había dicho con respecto a estas cosas. Por eso, cuando Jesús le siguió diciendo en Lucas 21:20, cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, entonces su destrucción ha llegado. Aquí está otra clave que Jesús les había dicho. Estén atentos. Cuando Jerusalén sea cercada, ustedes van a prepararse para la huida, porque caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Estas advertencias eran claras. Por lo tanto, los discípulos debían estar atentos, debían velar que no le fuera a suceder nada o que lo fuese a agarrar en curva, como decimos nosotros. Y como dice un dicho, en guerra avisada no muere soldado. Y si muere, es por descuidado. Y corría ya el año del año 70. Corría el año 70 después de la época de Cristo. Prácticamente casi habían pasado cerca de 40 años desde que Jesús había pronunciado estas palabras. Y los discípulos, después de 40 años, seguían orando por lo que Jesús les había dicho que iba a venir. Cuando de repente, por las guerrillas que los mismos judíos tenían contra el Imperio Romano, en el año 70, el emperador romano dio la orden al general Tito para poder rodear Jerusalén y tomarla. El general Tito mandó se plantó fuera de la ciudad, rodeó la ciudad de Jerusalén y acamparon, esperaron. Mientras tanto, el pueblo se encerró dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén. Allí estaban ellos esperando, aguardando qué iba a acontecer. Pánico, angustia, temor. La gente estaba viviendo eso mismo. Estaban en pánico, angustia, temor, desesperados. También la comida se estaba agotando. Estaban encerrados en sus casas. El enemigo estaba afuera. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Dios, hermanos? El pueblo de Dios estaba tranquilo, sereno. Durante 40 años habían estado orando por este momento y ahora el momento se había presentado. Estaban ahí, pendientes, atentos a lo que sucedería. Tampoco podían hacer más. Estaban encerrados igual que todos los demás. Todos, pueblo de Dios, aunque todos somos, dicen algunos, hijos de Dios, aunque la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, pero todo el pueblo judío reunido, cristianos y no cristianos por igual. Pero los cristianos estaban tranquilos, estaban serenos, no estaban desesperados porque ya Jesús se los había advertido. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Sucedió que finalmente el ejército de Tito hizo una retirada. Se fueron, se alejaron. Cuando ellos se fueron, los judíos confiados dijeron: los hemos vencido, no han podido aguantar. Así que somos libres, somos libres. Pero los cristianos no se creyeron este cuento.
Los cristianos que habían estado orando por 40 años dijeron, aquí están. Aquí está lo que Jesús nos había predicho. Esto se ha cumplido. Y Jesús dijo, cuando se dé la oportunidad, no va a haber tiempo de sacar nada. Si el que está en la azotea, corra y salga, váyase al monte. El que está ahí cerca en las orillas de la ciudad, huyan. Es el momento. Y la historia registra que ningún cristiano se quedó dentro de Jerusalén, porque las puertas de la ciudad se abrieron. Y fue el momento cuando el pueblo de Israel salió. Perdón, el pueblo cristiano de Israel, el pueblo cristiano judío, tuvo la oportunidad de escapar. Huyeron, como Jesús lo había dicho. Pero esa solamente fue una estrategia. Bueno, algunos dirían una estrategia. Realmente no fue más que estrategia. Tal vez el gobierno romano lo usó como una estrategia. Pero era la mano de Dios, recuerde. En estas cosas, en estos acontecimientos, hay cosas que usted no puede ver. Ni yo puedo ver. Tenemos que actuar también por fe. Ahí es donde vamos a usar la fe. A mirar, a estudiar, a escudriñar lo que dice la palabra de Dios. El pueblo cristiano estaba estudiando ante los acontecimientos que estaban pasando a su alrededor. Estaban más de cerca estudiando lo que decía la Biblia y se dieron cuenta que esta era la oportunidad de escapar. Y así lo hicieron. Ningún cristiano se quedó ahí. Pero ¿qué sucedió? Unos días más tarde, el ejército romano comandado por el general Tito regresó ahora a Jerusalén. Y esta vez, hermanos, no hubo clemencia. No hubo misericordia. No se quedaron simplemente para ver qué iba a pasar o hacer una cuarentena más. Decidieron entrar a la ciudad. ¿Y cómo entraron? Entraron rompiendo y quemando las puertas de la ciudad. Y aunque el general Tito había dado instrucciones claras y precisas acerca de que no fueran a tocar el templo, le dijo a sus soldados, vamos a asaltar la ciudad, pero por favor no toquen el templo, al templo no le vamos a hacer nada. Mas, sin embargo, un soldado romano, desacatando la orden de Tito, y siendo que muchos judíos se habían ido a refugiar al templo, ahí se metieron al templo, profanando el templo, porque el templo solamente los sacerdotes podían entrar dentro del templo. Profanando el templo, entraron. Y este soldado tiró una antorcha. Y en poco tiempo, como que haya tirado una antorcha donde hubiese combustible, ese magnífico templo, majestuoso templo, ardía en llamas, quemando a todos aquellos que se habían refugiado ahí dentro. Todos, pero ningún cristiano. Porque los cristianos estaban seguros, los cristianos estaban a salvo. Habían hecho caso a las palabras del Señor Jesús y se habían salvado de esa catástrofe. Pero en el discurso que Jesús le dio, en las enseñanzas que Jesús le dio, ante la pregunta que ellos le hicieron a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús comenzó dando una advertencia. Mateo 24:4, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Es importante, hermanos, que comprendamos esto, no ser engañados por nadie, por ninguna de estas teorías conspirativas que se levantan u otras más que vendrán. Lo triste es que muchas veces nosotros queremos combinar el cristianismo y hacer encajar la Biblia con estas teorías. Y no hay forma. Estudiemos mejor la palabra de Dios. Vayamos a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir? Ahí sí vamos a estudiar. Vamos a concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús nos dice, por favor, tengan cuidado, que nadie los vaya a engañar, que nadie los engañe. Y entonces Jesús comienza a dar algunas de las señales que iban a ocurrir en torno a su pronto retorno a esta tierra. Mateo 24:7, Jesús le dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La primera característica que Jesús les establece y le dice es que se va a levantar nación contra nación. Ahora, alguien de ustedes podrá decir, pero pastor, un historiador famoso dijo que la historia de la humanidad es la historia de sus guerras, porque la humanidad toda su vida ha vivido en guerras. Sí, es cierto, la humanidad toda su vida ha vivido en guerras, pero nunca han habido dos guerras mundiales.
Solamente han habido dos, por eso se llama la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, y la Segunda Guerra Mundial en 1938-39. Así que, hermanos, estamos hablando que la primera señal que Jesús establece para marcar la pauta es cuando todo el mundo, porque dice, se levantará nación contra nación. Así que levantarse nación contra nación, estamos hablando de que todo el mundo está peleando contra todo el mundo, y eso solamente ha ocurrido ya en nuestros días muy cercanos. Ustedes recuerdan muy bien 1914, esa Primera Guerra Mundial. En esa Primera Guerra Mundial nos dejó un saldo de 20 millones de muertos. Ese fue el saldo en vidas que se cobró la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cobró un saldo de 50 millones de personas que murieron en esta guerra. Hermano, hay personas que todavía viven, que presenciaron la Primera Guerra Mundial. Tienen un poquito más de 100 años, 100 y pico de años, pero hay personas que tienen, creo que la persona más vieja anda en los 120 años. Pero tal vez sean muy pocas. Pero más son las que han vivido la Segunda Guerra Mundial, que también ya son veteranos y todavía viven. O sea, hermanos, no ha pasado mucho tiempo. Lo que pasa es que en el pensamiento humano, pensar la Primera Guerra Mundial la miramos allá como que pasó mucho tiempo. La Segunda Guerra Mundial como que pasó mucho tiempo, pero realmente no fue hace mucho. No fue hace mucho. En el reloj de Dios eso fue apenas hace unos minutos atrás. Porque si para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, fue apenas unos minutos que ocurrió estas grandes matanzas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así que Jesús nos advierte, la primera gran señal es que el mundo se iba a meter a envolver en guerras. Pero también el apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que parte de esto también el mundo. Y fue precisamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando se organiza lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas nació como un intento de poder unificar al pueblo, o unificar al mundo, para evitar estas matanzas que se dieron. Y todavía no se ha logrado la paz, todavía seguimos en guerra, usted lo sabe muy bien. Pero cuando finalmente Naciones Unidas declare, ahora sí, hemos logrado lo que por tantos años anhelamos, hemos establecido la paz mundial. Entonces aquí se cumple lo que el apóstol Pablo escribió. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Otra de las señales que Jesús estableció ahí en Mateo capítulo 24, en el versículo 7, el mismo versículo, y habrá también hambres. Hambres. Hermanos, estamos viviendo precisamente hoy, en este momento de hambres. 57 millones de personas mueren de hambre al año en el mundo. 57 millones de personas. Y si ese dato lo hiciéramos un poquito más cercano a nosotros, estaríamos hablando de que 156,000 personas diarias mueren de hambre. Nunca antes la humanidad había sufrido tanto por una hambruna como la que estamos sufriendo hoy en día. Pero también Jesús les dijo, además del hambre, además de las guerras, habrán pestes. Pestes. Y estas pestes son las que prácticamente estamos padeciendo ahora. Claro, la peste negra ocurrió mucho tiempo, mucho más atrás. Simplemente es una referencia de lo que puede hacer una peste. La peste negra llevó la vida de 30 millones de personas. La tuberculosis, el cólera, la neumonía, el cáncer, el SIDA, la malaria, el dengue, el COVID-19. Son las pestes que están apareciendo en el mundo y vendrán más. Porque es parte del cumplimiento profético de lo que Jesús estableció al pueblo. ¿Y qué vamos a hacer con esto, hermano? ¿Vamos a escandalizarnos? ¿Vamos a horrorizarnos? ¿Y ahora que vamos a entrar en una desesperación? No, debemos ir de nuevo a la palabra de Dios, a volver a estudiar lo que Jesús dijo, cómo estar preparados. Porque cuando las oportunidades se presenten, aquellos que han estado estudiando la palabra de Dios van a ser como las vírgenes sensatas. Claro, dice la palabra, por eso dije, no tengo tiempo de estudiar los 2 capítulos, pero Mateo 25 comienza hablándome de las 10 vírgenes. Todas se durmieron, todas, pero 5 habían hecho una reserva adicional, habían estado estudiando la palabra de Dios, y estas no van a ser tomadas por sorpresa. Así que debemos, hermanos, todos nosotros ser parte de esas vírgenes sensatas que estamos estudiando lo que la palabra de Dios nos dice. Otra señal
que se estableció en los últimos días. El mismo profeta Isaías lo registró en Isaías 51:6. Alzad al cielo vosotros ojos y mirad abajo a la tierra, porque el cielo se desvanecerá como humo y la tierra se envejecerá como ropa vieja. De la misma manera perecerán sus habitantes, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no será abolida, dice el Señor. También hoy estamos mirando precisamente, y aunque yo no debía hacer publicidad, pero traté de tomar esa foto y dejarle ahí la publicidad para que vean que esto es lo que está pasando en Honduras. Pero no solo en Honduras, hermanos, los incendios forestales también arrasan el mundo. Estados Unidos no pueden hacer. El año pasado mirábamos cómo enormes cantidades ahí en California de hectáreas de madera se incendiaban producto de estos incendios, que están trayendo también una contaminación ambiental. Eso es parte también del cumplimiento profético de las cosas que iban a suceder y que nos iban a acontecer. Bien, también el Señor nos dijo, bueno, y tal vez hago antes de ir a la siguiente vista, quiero también hacer un llamado. Hermanos, seamos parte de la solución y no del problema, aunque aportemos 1 milímetro, decía. Aunque aportemos 1 milímetro. No, si está en nuestras manos el poder detener estos incendios forestales, hagámoslo. Porque nosotros no somos dueños de la tierra es del Señor. Y el mensaje que Dios dio a través de Isaías es que Él vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Nosotros simplemente somos mayordomos, no dueños. Dios ha puesto esta tierra bajo nuestro cuidado. Debemos cuidarla en todo sentido. Y cuando digo cuidar es pues evitar los incendios, cuidar a los animales, porque es parte de nuestra responsabilidad. También Jesús continuó diciendo en San Mateo capítulo 24 y versículo 7, y habrán terremotos en diferentes lugares. Yo creo que los que registran los movimientos sísmicos manifiestan que cada vez más la tierra se está moviendo, trayendo grandes estragos. Y esto no va a parar tampoco, hermanos. Recuerden que todas estas cosas, todos estos acontecimientos, de alguna manera son casi simultáneos. O sea, no terminan de parar unas cosas cuando estamos enfrentando otro de los problemas. Y esto sigue por igual. También Lucas capítulo 21, versículo 25, registró también bajo este mismo contexto y este mismo sermón de Jesús en el monte con sus discípulos, hablando de su segunda venida. Jesús les dice, porque habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán en angustia, perplejas por el bramido del mar y de las aguas. Así que ya estamos viviendo esos tiempos de perplejidad, de angustia. Lo miramos en la población general. Muchas veces algunos se preguntaban, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo estas pestes se van a propagar? ¿Cómo es que el mar va...? Bueno, de hecho, los maremotos, ustedes saben, los maremotos han cobrado recientemente, no estoy hablando de tiempos lejanos. Los maremotos en Japón, hace ¿qué? 2, 3 años atrás, cobró la vida de cientos de miles de personas. Y en Tailandia también y otros países donde ciudades fueron arrasadas por el agua o han sido arrasadas también por el fuego. Todas estas señales, hermanos, nos anuncian que estamos en el camino correcto. Estas señales nos muestran que lo que Jesús nos advirtió y nos predijo, lo están viviendo nuestros ojos. Ahora estamos mirando el cumplimiento de estas profecías maravillosas. Daniel registró, pero en Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Si bien es cierto, este texto a veces le hemos dado una aplicación a la evolución, y no quiero usar esa palabra en el mal contexto, en el mal sentido, voy a usar mejor la palabra desarrollo. ¿Cómo se ha ido desarrollando la humanidad a lo largo de estos años? Pero cuando Daniel escribe esto, está hablando, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel está hablando de la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios. El mismo Daniel, hemos estado estudiando durante este trimestre, el mismo Daniel no llegó a entender todo, no comprendió. Incluso Daniel murió sin poder entender lo que él mismo escribió. Pero a medida que los años iban a pasar, porque el libro de Daniel iba a estar sellado, y como el libro de Apocalipsis lo menciona muy bien, Apocalipsis significa revelación. El libro de Apocalipsis abre los sellos. El libro de Apocalipsis entonces nos revela aquellos secretos y aquellos misterios que Daniel había escrito.
Pero aún así yo pienso que Juan, el discípulo Juan, tampoco llegó a entender todo a plenitud lo que él escribió. Por lo tanto, estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, fueron preservados o reservados para su pueblo, para el pueblo de los últimos días, para que pudiese entender y conocer. Y a medida que el tiempo fue pasando, esas grandes verdades y esas grandes revelaciones están ahora a nuestro alcance. Ahora podemos estudiar con mayor ahínco, con mayor devoción, Daniel, Apocalipsis, y ver todo lo que tiene que ver con los momentos en los cuales estamos viviendo. Pero también hay que reconocer que es cierto, el conocimiento o la ciencia, el aumento de la ciencia ha hecho posible muchas cosas. Por ejemplo, si no fuera por la tecnología que hoy estamos teniendo, no pudiésemos estar llegando ahí, al seno de su hogar. Es por medio del internet y de estas plataformas virtuales que nosotros estamos pudiendo llegar a ustedes, porque la ciencia se ha aumentado. Eso no cabe duda que es importante poderlo entender en los tiempos en que vivimos. También hoy podemos estar hablando acá en Honduras, pero hay personas en otras partes del mundo que nos están escuchando y nos están mirando en tiempo real, en España, que es en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todas partes. Imagínense, en tiempo real nosotros estamos llegando a todas las personas. Así que no cabe duda que la ciencia ha evolucionado, que la ciencia ha cambiado. ¿Y qué tal si habláramos, por ejemplo, en términos de lo que es la aviación? Fue precisamente por este medio que facilitó cómo el virus se expandió por todos lados. Porque como el mundo está ahora globalizado, lo que pasa en un país ya no queda ajeno a ese país, sino que ahora podemos transportarlo a todos lados. Así que el ser humano ha avanzado mucho en tecnología, ha avanzado mucho en conocimiento, ha desarrollado muchas cosas, pero sabe que lastimosamente también ha avanzado en la maldad. Por eso, según Timoteo 3, 2 al 5, el apóstol Pablo escribió: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos, dice la Biblia, evita. Así que, hermanos, así como se han multiplicado los avances tecnológicos, pero también se ha multiplicado la maldad del ser humano. Hoy en día, casi todo el mundo está armado. Todo el mundo tiene un arma en la población. Hace un par de años atrás, recuerdo, se hizo una gran noticia aquí en Honduras, porque en Honduras, antes de que se estableciera la nueva ley, cada persona hondureña que tenía una tarjeta de identidad podía portar 5 armas. 5, hasta 5 armas, imagínense, hermanos, como que estuviésemos en guerra. Pero luego se dio el gran debate en el Congreso de que no, que cómo se iba la población iba a estar armada. Así que finalmente el Congreso votó que ya no se iba a permitir más que cada persona tuviese 5 armas, que ahora solo podía tener 3. Solo 3, y eso está hasta el día de hoy. Cada persona que tiene una tarjeta de identidad puede tener hasta 3 armas. Así que el mundo está armado. Y por ahí va a entrar el debate. Algunos dirán, bueno, pero es que si a mí me asaltan o si a mí me quieren hacer daño, yo voy a estar desprotegido. Así que esos son los debates, pero no cabe duda que eso nos muestra el mundo en el que estamos viviendo. ¿Y qué tal si habláramos también de lo que es la televisión? Si bien es cierto, la televisión puede ser usada para el bien, como lo estamos haciendo en este momento. También una televisión mal usada o el internet mal usado puede ser un arma de Satanás para el mal. Y eso ha hecho que muchas personas se pierdan con la tecnología en sus pecados. Y ustedes saben, las redes sociales también son muy, pero muy peligrosas. Debemos tener mucho cuidado cómo las usamos. Vamos a usar, tampoco le vamos a dejar esta arma solamente a Satanás, pero vamos a usarlas con cuidado. Ustedes saben cómo la pornografía en la cibernética se ha propagado por todo el mundo. Se dice que la prostitución es el negocio más rentable número 1, el que más vende. Tenemos que tener cuidado de cómo usamos esta tecnología y no caer víctimas de la misma. Pero sí, vamos a utilizarla como lo estamos haciendo ahora para poder llevar mensajes de aliento y de esperanza al mundo en el cual estamos viviendo. ¿Y qué tal si miramos? Estamos hablando todo aquí en condiciones morales de la humanidad. Cómo la maldad también se ha ido proliferando.
Antiguamente era muy natural y muy normal que un hombre se casara con una mujer. Pero hoy en día, la mayoría de los países están promoviendo leyes en favor de los matrimonios del mismo sexo. Y todavía quieren usar la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para que le dé validez a algo que la Biblia no puede dar por válido, algo que ya ha condenado. Pero así está viviendo el mundo. Pero hermanos, pudiésemos seguir analizando todo lo que la Biblia tiene que decir al respecto de estas señales de los tiempos. Pero una cosa es cierta: ninguna de estas señales que estamos mirando es la señal decisiva para anunciarnos que Cristo viene. Ninguna de esas. ¿Recuerdan ustedes, otra vez, voy a volver al pueblo cristiano judío, que se encontraba preso o en cuarentena ahí en Jerusalén, dentro de los muros? Ahí estaban encerrados. No podían salir de sus casas. Ahí estaban encerrados. Igual, estaban junto con todas las personas. Ahí no había distinción de nadie. Pero había una señal característica. Había una señal que iba a determinar para que ellos salvaran sus vidas, o desobedecer y perder su vida. Cuando la oportunidad se les presentó, que el ejército romano se retiró y las puertas se abrieron, ellos entendieron: esta es la señal, vamos a huir. ¿Cuál es la señal característica, hermanos? ¿Cuál es la señal que nos debe mantener a nosotros atentos? No estoy diciendo que no es importante estar pendientes de las pandemias y de los terremotos y de la guerra. No, hermanos. Usted puede estar atento de esas cosas, pero eso no es lo más importante. Que lo más importante no lo distraiga, porque muchas veces, por estar enfocados en estas cosas, olvidamos la señal más característica, más importante que debemos estar atentos para no ser sorprendidos. ¿Y cuál es esa señal? Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Entonces, vean ustedes el énfasis, entonces vendrá el fin. ¿Cuál entonces es la señal característica que nos va a determinar que el fin se acaba? Cuando el evangelio, este evangelio del reino, sea predicado en todo el mundo por testimonio. Así que, hermano, allí vamos a enfocar nuestras fuerzas. Es ahí donde vamos a apuntarlo. No va a estar gastando nuestro tiempo en andar circulando esos supuestos de conspirativos de lo que está pasando. No perdamos nuestras energías en eso. Concentrémonos en predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Allí está la señal característica, la señal distintiva para que Cristo entonces pueda venir pronto a esta tierra. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio. ¿Qué significa por testimonio? Predico con mi testimonio cuando simplemente ofrezco un vaso de agua dado con amor a un viajero cansado y sediento. Predico con mi testimonio cuando comparto mi pan con el hambriento. Predico con mi testimonio cuando doy palabras de aliento y esperanza a una persona que anda por el mal camino, pero que al escuchar esas palabras de aliento y de esperanza, hace como el ladrón en la cruz, acepta a Cristo y se vuelve a Él. Predico con mi testimonio cuando realizo actos de amor a mis hermanos más pequeños, porque como dijo Jesús, a mí lo hiciste. Predico con mi testimonio cuando cuando hago obras de amor a mis semejantes sin esperar recibir nada a cambio. No te hago este favor porque yo estoy esperando recibir algo a cambio. Hermanos, este evangelio va a ser predicado por testimonio. Testimonio es que la gente va a mirar nuestras vidas, va a mirar a nosotros y realmente no es que va a vernos a nosotros como seres humanos porque no tenemos nada que ofrecer, pero como nosotros nos hemos escondido en Cristo, nos hemos refugiado en Jesús, entonces van a poder ver el amor de Jesús reflejado a través de nosotros y podrán ser salvos. Podrán conocer a Jesús y poder ser salvos también. Hermanos, este evangelio debe ser predicado por testimonio. Es ahí donde vamos a centrar nuestras energías. Es ahí donde debemos centrar toda la artillería de la iglesia, las finanzas de la iglesia, todo lo que la iglesia hace y lo que la iglesia reúne, lo que la iglesia construye. No es simplemente para, aquí somos una iglesia poderosa. No, hermanos, eso es lo de menos. Si construimos hospitales, es porque a través de ese hospital, esas personas que llegan enfermas van a escuchar del amor de Jesús. Si tenemos una agencia de desarrollo como es ADRA, es porque cuando estamos llevando ese bocado de pan, esa bolsa de comida solidaria, le estamos diciendo, Jesús también te ama.
y estoy aquí para apoyarte. Van a ver el amor de Jesús allí. Si tenemos edificaciones, templos, hermanos, es precisamente para que las personas puedan ver a través de las acciones de lo que tenemos o de la estructura que tenemos, el amor de Dios. Y hermanos, yo quisiera animar a cada uno de ustedes a no olvidar nuestro cometido. En estos momentos es cuando más debemos concentrarnos en el cometido de predicar el evangelio. En este momento es cuando más debemos apartar lo que pertenece al Señor, los diezmos y las ofrendas, que yo sé que muchos dicen, pero ¿cómo vamos a hacer? Dios proveerá y Dios irá dando la salida paso a paso a medida que vamos avanzando. No nos metamos de un solo a querer descifrar todo lo que va a suceder de aquí adelante. No lo podemos hacer. Pero paso a paso el Señor nos va indicando qué es lo que vamos a hacer. Y en la medida que el Señor nos va indicando, así vamos a ir actuando. Que Dios, hermanos, nos ayude, porque está a las puertas. Muy pronto el Señor vendrá y Él espera que nosotros estemos listos, que tú y yo estemos listos y que tú y yo podamos predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación. Que Dios te bendiga. Pronto vendrá, mis queridos hermanos. Estamos ya mirando cómo el Señor se acerca, pero como les dije, vamos a concentrar nuestras fuerzas y nuestras energías para hacer que esa última señal se pueda cumplir y Cristo pueda venir. Te invito a que inclines tu rostro de donde está. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias porque Jesús nos dejó con claridad el camino de las cosas que iban a acontecer, para que cuando sucedieran creyéramos que tú estás al control de la historia de esta humanidad. Señor, tu pueblo no debe ser puesto de rodillas ante semejante angustia que se está viviendo en el mundo. Vamos a hacer un canal de esperanza y vamos a utilizar lo que ya nosotros conocemos por lo que tu palabra nos dice, para poder traer paz, consuelo y que las personas puedan mirar a Jesús y ser salvos. Gracias, pues, oh Padre, por tu palabra. Ponemos la vida de cada uno de tus hijos en tus manos, porque ahí estaremos seguros. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todas las cosas. Amén. Queremos agradecerles por haber estado en sintonía de este programa y queremos terminar esta programación haciendo un recordativo. Recordemos que hoy a las 3 de la tarde tenemos una sociedad de jóvenes. Desde estas mismas plataformas, una sociedad de jóvenes a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media de la tarde. Y de igual manera, a partir de mañana continuamos todos los días a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche. Estaremos con la iglesia al aire. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Continuamos unidos en la adoración a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Pasen un feliz sábado.